quería pues iniciar comentándoles algo que ha sucedido en mi vida durante este último tiempo y es que pues el Señor me ha puesto una inquietud, ¿sí? En mi vida, una inquietud sobre un tema, ¿sí? Y es cómo Él nos ve, ¿sí? Cómo Él está viendo a Camila, a Lucía, a Marta, ¿sí? Cómo nos está viendo a cada uno de nosotros y pues me ponía a pensar sobre la integralidad del ser, ¿sí? Es decir, sobre nuestro todo. Y pues al pensar en este tema, yo decía, bueno, ¿será que Dios nos ve absolutamente en todas las áreas o cómo nos ve? Sí, yo decía, ¿será que solo nos ve en el área espiritual? ¿Cómo? Como seres espirituales. Y pues el Señor a través de su palabra, a través de momentos, a través de personas, de predicaciones, de libros, me empezaba a hablar sobre este tema, ¿sí? Y pues le doy gracias a Él porque efectivamente Dios nos ve de una manera íntegra, ¿sí? Él no omite ninguna parte de nuestro ser. Y como no omite ninguna parte de nuestro ser, no deja a un lado el cuerpo, no deja a un lado el espíritu, o como yo me ponía a pensar, ¿será que solo nos ve de manera espiritual? No, ¿sí? Tristemente los que nos hemos encargado de espiritualizar las cosas somos nosotros. Y lo hacemos muchas veces porque creemos que al hacerlo, ¿sí? Nos vemos más piadosos o sencillamente creemos que esa es la manera de reflejar nuestra fe, pero pues es un error que nos ha venido acompañando. Y antes de continuar me gustaría orar, ¿sí? Para que le pidamos al Espíritu de Dios que el día de hoy nos hable y que su palabra, ¿sí? Cumpla el propósito pues con la que Él envía. Que, que el día de hoy entendamos el propósito de esta predicación, que es que nosotros no podemos pretender que Dios solo quiere que vayamos a la eternidad y que Él omite nuestro paso por la tierra, ¿sí? Entonces, Él busca el bienestar en todas nuestras áreas y entonces yo le invito a que cerremos nuestros ojos y que oremos en este momento. Amén. Padre, yo te doy gracias por este día, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, gracias Padre amado por la misma tecnología, Jesús. Gracias por cada hogar, Señor, que se conecta el día de hoy. Yo te ruego, Dios poderoso, que vengas el día de hoy a hablarnos, Señor, que vengas y te lleves todo aquello que pues te desagrada, te entristece de nuestra vida, Jesús. Yo te ruego, Dios poderoso, que nos ayudes, Padre Santo, a entender cuál es el propósito tuyo para con nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que tomes mi vida, Señor, y que traigas claridad, Señor bendito, a mis palabras, Señor, que tú permitas, Señor, que yo sea un canal de honra, Señor, que yo sea un canal, Padre amado, bendito, de la gloria de bendición para mis hermanos y que así como me has hablado, como has ministrado mi corazón, Señor, como me has enseñado, Señor, pues yo pueda transmitir, Señor, esta enseñanza a la iglesia y que, Padre amado, podamos ser hacedores de tu palabra. Descansar en que tú cumples lo que prometes, descansar, Espíritu de Dios, en que tú eres un Dios, Padre amado, que nos acompaña, que está todo el tiempo en toda área de nuestra vida. Y gracias, Padre. Hoy agradecemos, Señor, porque eres un Dios maravilloso, Jesús, y que no te olvidas de nosotros, Señor. En tu santo nombre entregamos este tiempo de la palabra. Amén y amén. Entonces, como le decía, el error de espiritualizar absolutamente todas las cosas lo hemos hecho nosotros en de pronto nuestro afán de demostrar nuestra fe, ¿sí? De resaltarla, o también en medio de la religiosidad que a veces vivimos. Pero yo quiero que el día de hoy nos demos cuenta que el Señor nos ve como seres integrales, ¿sí? No ve aparte
el cuerpo de Camila, aparte el alma de Camila y aparte el espíritu de Camila. Entonces, para que comprendamos un poco más esta realidad, yo quiero que me acompañe a uno de mis versículos favoritos de la Biblia, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí yo le doy un tiempito para que lo busque. Le repito, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y aquí está hablando Pablo, es una oración que pues él está haciendo prácticamente de despedida en esta carta, y dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo de nuevo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este versículo vemos dos conceptos importantes, dos conceptos que nos permiten ver la realidad que Dios tiene para nosotros, sus hijos, y esos dos conceptos que resaltan ahí, ¿sí? Es el por completo, ¿sí? En todo, ¿sí? Pablo está intercediendo para que por completo Dios nos guarde, por completo Dios nos santifique. Y este concepto, estos dos conceptos que utiliza ahí, viene del griego holokleros, y resalta tres cosas importantes. El primero es que está hablando de ser completos en toda área, ¿sí? Para eso utilizaban esta expresión. También hace referencia a un sonido completo. Y al ver esto, pues si yo estoy hablando de un sonido completo, ¿sí? Se me viene a la mente el concepto de armonía, ¿sí? Y el concepto de armonía no es solo un concepto musical, sino es un concepto que encontramos hoy en día en todo, que armonía en la casa, que armonía en tu trabajo. Anhelamos tanta la armonía que hasta se inventaron cosas de cómo organizar los muebles. Bueno, yo no creo en eso, pero démonos cuenta que estamos como en ese afán de encontrar armonía, ¿sí? Por otro lado, en el nivel espiritual y en el nivel ético, en el nivel moral, hace referencia a estar libre de pecado, a estar impecables, ¿sí? Entonces, estos tres aspectos completos en toda área, un sonido completo, es decir, es la armonía, y el ser libres de pecado o impecables, ¿sí? También está relacionado con el concepto final que encontramos en el versículo, que es irreprensibles, ¿sí? Y ese concepto en el griego nos está haciendo ver que el ser irreprensibles es ser libres de culpa o no ser censurados, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, Pablo está hablando, o sea, de estar bien, de estar en plenitud, ¿cierto? Entonces, a modo de introducción, yo le invito a que atesore estos dos conceptos, la cuestión de la armonía, la cuestión de el ser irreprensible, lo que nos significa estar libres de culpa, libres de pecado, ¿sí? Disculpen. Para que podamos así continuar con el estudio de la palabra que el día de hoy quiero traer a ustedes. Y yo le invito que teniendo en cuenta esto, usted le pida al Espíritu Santo pues que siga ministrando sobre en realidad qué es la integridad de nuestro ser para Dios, ¿sí? ¿Por qué Pablo expresa esto a los tesalonicenses? Que todo nuestro ser, ¿sí? Debe ser guardado irreprensible. Y cómo de pronto nosotros como cristianos hemos hecho a un lado, ¿sí? Hemos hecho a un lado el ser perdóneme la redundancia, el ser un ser integral, ¿sí? Para Dios. Entonces, este versículo, como le decía, es a modo de introducción, pero el pasaje que, como diría Daniel, va a proveer la enseñanza el día de hoy lo encontramos en Marcos 5, del versículo 21 al 34. Marcos 5, del versículo 21 al 34.
Marcos 5, 21 al 34. Ya teniendo listo su Biblia, su cuaderno y todo esto, quiero compartir con usted el título del día de hoy y se llama Armonía para una sanidad integral, ¿sí? Ok, espero que ya hayamos encontrado el pasaje. Resulta que Marcos 5 es un capítulo bien especial. Aparte que el Evangelio de Marcos es muy interesante porque puede ser muy cortito, pero habla de todo lo que hizo Jesús, de todo lo que hizo Jesús. Y el capítulo 5 es un capítulo en el que vemos una racha de sanidades del Señor, una racha de milagros, o sea, lleno de acciones milagrosas de parte del Señor, que lo que trae es libertad a cada una de las personas que son impactadas por el Señor, ¿sí? Y el día de hoy, pues no nos vamos a centrar en el exendemoniado o no nos vamos a centrar en Jairo y su hija, sino que nos vamos a centrar en la mujer con flujo de sangre, ¿sí? Y pues este pasaje llega a mi vida en medio de esa inquietud que yo le comentaba a usted al principio, de comprender la integralidad de nuestro ser, de entender cómo Dios nos ve como seres integrales, ¿sí? Y pues justamente como en esa inquietud que he tenido últimamente, Dios me permite pues toparme con un libro. No lo he terminado, pero estoy en el estudio de él. Y pues ha sido espectacular porque es desde la perspectiva de un médico cristiano, y cómo él empieza a darse cuenta que siendo médico no puede omitir la parte espiritual y cómo nosotros desde la iglesia no podemos omitir la parte física, esto que vemos, lo que todos los días está sintiendo algo. Y pues precisamente para nosotros encontrar una sanidad integral en nuestro ser, debemos tener en cuenta todo lo que nosotros somos, ¿sí? Debemos tener en cuenta que esta carnecita, de pronto poquita, pero siente que estas emociones que Camila tiene la caracterizan y la llevan a de pronto también tener una montaña rusa de emociones, pero también este espíritu, ¿sí? Que fue vivificado por el Señor, regenerado por el Señor, también influye en su vida cotidiana, ¿sí? Mafe nos decía que podemos pasar muchas circunstancias difíciles, ¿sí? Pero que la vida es mucho mejor cuando podemos pasar el tiempo con el Señor. Pero dése cuenta que de pronto hay días que usted no quiere orar, hay días que se siente incómoda, hay días que está, como dicen por ahí, con la depre alborotada. Y todo eso es nuestro ser. Todos esos componentes son importantes. Y si es así, si es importante para el psicólogo, para el médico, para el pastor, ¿cómo no es importante para Dios, que lo conoce absolutamente todo? Entonces, quiero que traigamos a nuestra mente de pronto este relato, pero antes de leerlo, quiero comentarle, de pronto muchos conocemos a esta mujer, católicos, cristianos, o sea, conocemos a esta mujer que tocó el manto de Jesús, pero quiero hablar un poquito de mi vida personal, ¿sí? Como para que nos identifiquemos los unos con los otros. En diferentes momentos de mi vida, ¿sí? He tenido pues diferentes afecciones en mi salud. Yo sé que usted también, ¿sí? Y de pronto algunas personas que me escuchan se dan cuenta que pasamos por cosas similares. Entonces nos dio gripa, entonces decimos no, yo pues tomé agüita de limón, agua de panelita, mandarinita con miel, y nos damos consejos o cosas así porque pasamos cosas similares en nuestra salud. De pronto llega otra persona y nos dice no, eso a mí no me funcionó, venga, yo le tengo el médico, mi médico me dijo tal cosa, ¿sí? Entonces empezamos como a asimilar experiencias y toda esa cuestión. Y dentro de muchas de esas cosas que de pronto yo he pasado en mi vida, ha sido muchas afecciones en mis huesos. Cuando pequeña tuve problemas en mis rodillas y pues en este huesito que no recuerdo el nombre.
Yo recién conocí al Señor con 4 años y yo le decía, Señor, por favor, sáname, sáname, sáname. Y ya con fecha de cirugía y todo, el Señor hace su obra y tanto a mi hermano como a mí no tienen que hacernos cirugía. Ya voy creciendo, tuve problemas de rodillas, entonces en terapia, una cantidad de cosas. Y lo último que tristemente me sucedió es una afección en mi coxis a causa de mis partos. En esta cuarentena he tenido fuertes dolores en mi pierna. Mi esposo, que está ahí continuamente ayudándome con los niños, con las labores de la casa, cosas así, ha sabido quedarse conmigo despierto por el dolor hasta la 1 de la mañana, ¿sí? Y todo esto me ha llevado a inquietarme, pues, o sea, Señor, o sea, ¿cómo me ves tú? ¿Sí? ¿Me ves como una persona de poca fe? ¿Me ves como una persona cómo? O sea, yo le he orado al Señor, el Señor ha enviado personas a orar por mí y esto me genera pues una cantidad de pensamientos internos, ¿sí? Y con todo esto, al reflexionar, al hablar con mi mamá, con mis tías, cosas así, yo simplemente le digo, o sea, Señor, yo soy muy joven para estar en estas, ¿sí? Y de hecho, muchos de los muchachos y amigos se burlan de mí y me dicen, ay, Camilo, usted parece una viejita con todos esos achaques, no sé qué, todo eso. Y pues sí, uno a veces como que se muestra jocoso, pero hay veces que uno vuelve y atesora esos comentarios, vuelve a atesora esas situaciones y ¡pum! ¿Qué es lo que yo les comento? Nos ponemos muy tristes. Entonces, cuando yo leí este capítulo decía, uff, o sea, Señor, ¿en serio? O sea, he pasado muchas veces por ahí y yo le invito a que usted sea muy receptivo el día de hoy para que usted se deje ministrar y que de pronto con otra óptica vea este pasaje, porque honestamente yo nunca me imaginé que el Señor me enseñara lo que me enseñó. Entonces, vayamos al versículo 25 y 26. Disculpe, desde el 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Me encanta que el evangelista entra en muchos detalles, ¿sí? Y le apretaban. Versículo 25, ahora sí. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Entonces, el día de hoy vamos a ver 3 contextos que tiene esta mujer. Hemos leído estos primeros versículos, pero quiero que nos centremos en el versículo 25 y 26. El evangelista nos dice que hay una mujer, ¿sí?, que por 12 años lleva sufriendo una enfermedad, ¿sí?, que como consecuencia le trae un flujo de sangre. 12 años. Entonces, el primer contexto que vamos a hablar el día de hoy es el contexto fisiológico. Y ese contexto absolutamente todos lo enfrentamos, ¿cierto? Digamos que es nuestra historia médica. Entonces, vamos a ver ese contexto fisiológico que padece esta mujer. Entonces, desde el punto de vista médico, encontramos en primer lugar, y esto yo no me lo estoy inventando, lo habla un médico, que cuando yo hacía el estudio me encantaba mucho, ver el comentario de MacArthur. MacArthur decía, lo más seguro es que esta mujer podía tener un tumor, ¿sí? Obviamente él está hablando desde su punto de vista, siendo un pastor, siendo un teólogo, más no médico, ¿sí? Pero aquí un médico nos da la descripción de esta mujer y nos aclara muchísimas cosas. Entonces, desde el punto de vista médico encontramos que lo más seguro es que esta mujer no tenía un tumor, porque de haber sido un tumor, sí, de haber sido cáncer, pues no hubiera durado 12 años.
O sea, hubiera sido cuestión de meses o cuestión de 1 o 2 años, ¿sí? Además, algo que explica el doctor es que el cáncer de útero es muy raro entre las mujeres judías. En tercer lugar, encontramos que posiblemente tenía un serio problema hormonal. Muchas mujeres hemos padecido de eso y nos damos cuenta que una de las características de ese desequilibrio hormonal es la irregularidad en la menstruación, en el ciclo menstrual. Y no solo eso, sino que es extremadamente doloroso. Seguramente esta hemorragia desencadenó una anemia muy brutal en esta mujer, pues debido a la pérdida de sangre. 12 años con una hemorragia, imagínese usted eso. Por lo anterior, nosotros podemos llegar a la conclusión que esta mujer debía estar débil, ¿sí? Muy, muy débil. Por ende, no poseía fuerza para hacer absolutamente nada, ¿sí? Seguramente no podía hacer los quehaceres diarios, no podía salir a comprar, no podía hacer una cantidad de cosas como una mujer completamente sana. Igualmente, nosotros podemos intuir que a causa de su sangrado, por ese sangrado permanente, como les decía anteriormente, tenía una irregularidad a la hora de menstruar y por esta razón posiblemente esa mujer tenía un serio problema de infertilidad. En conclusión, el dictamen médico para esta mujer es que tenía un serio problema ginecológico. Entonces, cuando nos damos cuenta de todo esto, pues vemos que el cuadro de la mujer es súper desalentador, o sea, es terrible, es triste, cualquiera estaría pues llorando, deprimido, una cantidad de cosas, ¿cierto? Y al ver esto, yo me ponía a pensar que tal vez muchos de nosotros podemos tener en este momento una carpeta llena de fórmulas médicas, llena de exámenes, llena de resultados de exámenes, llena de órdenes para una cantidad de especialistas y de pronto nos encontramos con una cantidad de conclusiones desalentadoras como la de esta mujer. Posiblemente estamos con una cantidad de dictámenes médicos que, como decimos por ahí, nos provoca es sentarnos a llorar. Dígame si usted y yo no hemos pasado por esos contextos. De pronto unos más que otros, unos de pronto más van al médico, otros no tanto, ¿sí? Pero hemos pasado por cosas que nos desalientan, por cosas que como que nos dejan plop. Entonces, imagínese cuántos pensamientos podía estar pasando esta pobre mujer. Entonces, partiendo de este contexto fisiológico, pasamos a un segundo contexto, y es el contexto social. Vemos que esta mujer, en el versículo 25, Marcos nos describe que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y por allá en Levítico, capítulo 15, no vamos a leerlo porque da una cantidad de instrucciones, pero le voy a resumir, pero le invito a que lo lea, no vaya a tragar entero, ¿sí? Por allá en el libro de Levítico, en el capítulo 15, nos habla de diferentes tipos de impurezas, ¿sí? Entre esas está la del flujo de sangre de la mujer, pero el natural, ¿sí? Nos está hablando del flujo de sangre, pues obviamente por la menstruación, y cuando la mujer sangra, ¿sí? Está hablando que la mujer es impura. Y por ser catalogada como impura, pues la condición de la mujer se limitaba, ¿cierto? La impureza de la mujer, pues hacía que no solamente se limitara a la mujer, sino al entorno. Entonces, si la mujer se sentaba en ese lugar, ese sitio quedaba impuro. La ropa que utilizaba quedaba impuro. Y pues entonces tenía que seguir una cantidad de protocolos. La impureza duraba 7 días después de haber dejado de sangrar, pero esta mujer llevaba 12 años. Por esta razón, esta mujer estaba limitada a una cantidad de cosas. Para toda su familia, para todos sus amigos, para todos sus conocidos, esta mujer pues no era el objeto de ir a visitar o de pasar con ella el rato, porque cualquier tipo de contacto me iba a ser impuro. Entonces, imagínense el contexto social en que esta mujer se encontraba. Se encontraba en soledad rotunda, ¿sí? Versículo 26.
nos dice el evangelista, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. El capítulo paralelo de Marcos 5 en esta sección es Lucas 8. Y en Lucas, el médico nos refiere a que esta mujer había pasado por muchos médicos, pero que esos muchos médicos no habían podido curarla. En pocas palabras, esta mujer estaba muy mal, ¿sí? Estaba desahuciada, ¿sí? Encontramos que al haber consultado a muchos médicos, tuvo que gastar todo su dinero y pues estaba vaciada, como decimos popularmente. Muchos han pasado por lo mismo. Nada, como dicen por ahí, nada le da el chiste, ¿sí? Nada funciona. Y tristemente en ocasiones uno piensa que antes de parar la cosa ahí, pues que todo va a ponerse peor. Y la desaprobación social, ¿sí? Que no solo vive la mujer, sino que viven muchas personas a causa de sus enfermedades, se deriva de muchos factores. Esta mujer, a causa de su impureza, tenía que estar marginada de la soledad, ¿sí? Pero me he dado cuenta, mis amados, por ejemplo, que en medio del ámbito cristiano a veces la enfermedad también es estigmatizada, ¿sí? Y como les decía, cuando a veces caemos en ese error, ¿sí? En el error de espiritualizar todo, queremos ver también la enfermedad con ojos espirituales. Y no está mal, no está mal, no quiero juzgar en ese ámbito, pero tampoco quiero que me lo tome a mal, ¿sí? No lo tome a mal. Les voy a poner el ejemplo, como yo les comentaba, ¿sí? A causa de mis partos, por mi poca masa muscular, ustedes conocen a mis papás, a mi hermano y a la mayoría de mi familia, somos súper delgados. A causa de no tener suficiente masa muscular a la hora del pujo, porque pues yo tuve parto natural, normal, ¿sí? Mi coxis se afectó, no poderme sentar, digamos, ahorita estoy sentada en un cojín especial para eso. No solo eso, sino que obviamente hay días en que de estar cargando a los niños, de estar levantando juguetes, de todo eso, se me inflama, me duele cuando camino, no puedo dormir tranquila, digamos, boca arriba, viene una cantidad de cosas. Y como les comentaba, Dani ha estado ahí de yo llorar, de sentirme como, o sea, en serio, ¿qué pasa? Eh, y, y vienen algunas personas y me dicen, Camila, pero es que usted no ora por eso. Camila, pero ¿dónde está tu fe? Camila, pero no. Y entonces, o sea, yo vengo y digo, o sea, mi fe no estaba en maltratarme mi coxis, por ejemplo, y mi fe no está en que me duela, es un dolor absurdo de no poder sentarse, de no poder entrar al baño, o sea, perdón la intimidad, pero a eso vamos. Y seguramente muchas personas actualmente están en una cantidad de condiciones de cirugías, de ir al médico, de estar en controles, de tener que picarse todos los días para medir su insulina, pero yo no puedo juzgar su nivel de fe porque es que sé que son personas de oración, sé que son personas que son entregadas al Señor y sé que también hemos podido pasar por cantidad de milagros, ¿sí? Lo que les decía, en mi familia casi todos tienen lentes, casi todos usan gafas y yo también tenía de estar en terapias todos los días y el Señor me sanó y tengo mi vista 20/20 y lo doy gracias a Dios, pero no por eso yo puedo juzgar la fe de mis otros familiares como, o sea, no puedo hacerlo. Entonces, muchas veces en estos padecimientos que tenemos que hacerlo porque es que tristemente estamos en un mundo perverso, en un mundo que la enfermedad está, en un mundo en que nos degeneramos, este cuerpo se degenera, ¿sí? Entonces las rodillas que antes funcionaban bien, después se desgastan y ya no pueden funcionar, o de pronto las manos que estaban perfectas empezaron a torcer, son cosas que no podemos nosotros así evitar. Obviamente, si el Señor lo desea, nos sana. Y yo me ponía a pensar al estudiar todo eso y yo decía, caramba, y si estuviera el apóstol Pablo en este momento, ¿qué diríamos nosotros? ¿Dudaríamos de su autoridad apostólica? ¿Qué le diríamos? Oye, Pablo, ¿cómo así que tienes un aguijón en la carne? ¿Será que te escaseó la fe?
Y mis amados, cuando yo hacía este estudio, yo decía, en realidad muchas veces hemos sido crueles. Y aunque muchas veces leemos de pronto la historia del pueblo de Israel y decimos, uy, estos israelitas eran tremendos, y estos fariseos, ¡ay! ¿Cómo los fariseos decían esto? Pero a la hora del té nos comportamos como ellos, hermanos. Y el día de hoy yo quiero invitarlos a que dejemos eso. Cuando yo les digo que dejemos de espiritualizar las cosas, no es para que nos volvamos zánganos o pasemos la vida porque sí, porque obviamente nosotros tenemos que escudriñar las cosas como seres espirituales, pero también ponerme en el lugar del que está afectado, ponerme en el lugar de la persona que tal vez conocemos y en este momento está sufriendo de COVID. ¿Y qué hacemos? ¿Rechazarlo y juzgarla? Porque tuvo que trabajar o porque tuvo que salir a buscar el sustento o porque su trabajo requiere desplazamiento. No, tenemos que entender el dolor y saber que muchas de las situaciones son para la gloria del Señor. Pablo dice, le he pedido cantidad de veces al Señor que me quite esto que tengo y el Señor me dice, no, a ti lo único que te tiene que bastar es mi gracia. Y sí, mi amado, de pronto que en este momento usted está postrado, mi amado, en este momento que de pronto usted está con alguna afección en su cuerpo, nos debe bastar su gracia y debemos confiar en el Dios milagroso. Debemos confiar, pero usted, mi amado, que goza de salud, usted, mi amado, que de pronto ha sido duro con la persona que se queja porque está doliéndole su carne, yo le invito a que sea compasivo. Yo hoy hago un llamado de atención a que seamos compasivos, a que intercedamos, porque es que seguramente la persona que está con ese dolor clama de una manera especial. Y yo que le digo, sí, yo voy a orar por ti, no lo hago de la misma manera. Clamemos por el que está ahí. Esta mujer estaba sola, esta mujer no tenía amigos como el paralítico que se iban a encaramar y romper el techo para que Jesús sanara a su amigo. Esta mujer estaba sola, no tenía un papá como Jairo que fue a interceder por ella. Esta mujer estaba sola con su enfermedad. Entonces, ¿qué haría usted? Vuelvo al ejemplo de Pablo. ¿Usted pensaría que este hombre no tendría fe y que por eso no obtuvo su sanidad? Teniendo en cuenta esto, quiero que pasemos al tercer contexto. Tenemos un contexto fisiológico. Este contexto nos lleva a un contexto social al actuar mío frente a mi enfermedad y al actuar de los demás en torno a esa enfermedad, pero también encontramos un contexto, y es el tercer contexto que quiero que estudiemos el día de hoy, es el contexto espiritual. En medio de la sociedad judía, pues la parte religiosa cobraba mucho valor, ¿cierto? Y pues vemos que si la mujer era impura, pues su vida social se limitaba, pero no solo la social, sino también su vida espiritual. Por ejemplo, esta mujer no podía acceder al templo. Entonces, pongámonos a pensar, le era difícil acceder a Dios. Y hoy en día nosotros podemos conocer a muchas personas, no solo por el COVID, sino por muchas más, por cirugías, por problemas en sus huesos, todo eso. También les queda difícil acceder a Dios, al templo, ¿sí? A congregarse. Hoy en día nosotros somos el templo y hoy en día el Señor no habita en paredes, ¿sí? Habita en nosotros, pero ese ejercicio de fe comunitario, ¿sí? Muchas veces se ve afectado. Entonces, algo que sucedía y algo que también lleva a la mujer, versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Versículo 28. Porque decía, entonces ahí nos está revelando el pensamiento de esta mujer. Si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y yo me ponía a pensar y yo, wow, Señor, ¿cuál es mi pensamiento de fe? Entonces encontramos posturas en medio de muchas congregaciones en que la persona que
sufre, no sé, algún desorden psicológico o algo así, que tiene que tomar unas pastillas, entonces como la presión es fe, entonces pum, cae en la presión, esta persona, no voy a dejar de tomar las pastillas. Le voy a poner un ejemplo, y esto me lo da una amiga enfermera. Me decía, Cami, nosotros estigmatizamos ciertas enfermedades, ¿sí? Y en la iglesia tristemente presionamos a que la gente tiene que creer. Y hay que creer, mi amado. Pero esta presión va muchas veces mal encaminada y enfocamos las cosas mal. Y me decía que conocía a una persona que tenía que tomar medicamentos porque su cerebro no producía ciertas endorfinas, y bueno, ahorita no sé el término médico, no las producía. Por esa razón, esa persona se deprimía, por esa razón tenía ataques de ansiedad, cosas así. Me decía, entonces, esta persona, porque su cerebro no funciona de la misma manera que un cerebro común y corriente, tiene que tomar estos medicamentos. Pero tanto le presionaban en dónde está tu fe, tú crees que Jesús te va a sanar, no sé qué, que pum, dejaba de tomárselas por días y empeoraba. O sea, al nivel que estaba antes, caía peor, ¿sí? Y ella me decía, es como yo decirle, Cami, al diabético, deja de tomarte la insulina, ¿sí? De pronto muchos conocemos a alguien diabético que todos los días le toca inyectarse. Entonces imagínese yo presionando, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Al punto que deje inyectarse la insulina. O sea, hay cosas, hay afecciones que no es porque se mentalizó que quiere ser ansioso o se mentalizó que no va a tener insulina o su páncreas está funcionando mal, sino que así viene el cuerpo. Y gracias a Dios hay médicos y hay personas que trabajan para nuestro bienestar. Yo creo en el Dios que sana la enfermedad de ese cerebro y en el Dios que sana la enfermedad del páncreas. Pero también creo en que Dios ha permitido que personas capacitadas se formen para ayudar al bienestar de las personas. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay Señor, si yo tocara el borde de tu manto, lo haría. Vendría la sanidad. Entonces, viendo todo esto, mis amados, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué era lo que necesitaba esta mujer que por 12 años llevaba padeciendo dolor, padeciendo soledad, rechazo? ¿Qué considera usted que necesita el día de hoy? ¿Necesita ser curado o ser sanado? ¿O necesita las dos cosas? ¿O será que esas dos cosas son diferentes? ¿De qué necesitamos hablar en la iglesia? ¿De una curación? ¿O de la sanidad? ¿O de ambas? Vayamos al versículo 29. Y enseguida la fuente de sangre, bueno, leamos desde el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, paremos ahí un momento. La palabra que usa la mujer aquí, en el versículo 28 de seré salvada, ¿sí? Viene del griego sosó. Y este verbo hace referencia a la sanidad, pero no solo a la sanidad, sino a la salvación. Este concepto, este verbo en el griego, se usa para indicar que alguien se encuentra fuera de peligro, que alguien está en seguridad. Pero este término
digámoslo así, en los pasajes del Nuevo Testamento, es usado principalmente para describir lo que hace Dios al rescatar a los creyentes, ¿sí? ¿Rescatarlos de qué? Pues del castigo, rescatarlos del poder del pecado. Entonces, quiero que eso usted lo atesore en su corazón. Si toco el manto del Señor, así es que voy a ser salva. Y quiero que lo tenga muy presente porque ya casi finalizando vamos a entrar en el proceder del Señor Jesús. Volvamos al versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Aquí en este punto, mis amados, no es que Jesús haya perdido su omnisciencia, ¿sí? No es que Jesús como que, y se le olvidó las cosas. No, su poder divino nunca falla, ¿sí? Él sabía claramente quién le había tocado, pero es que él sabía que el proceso no estaba completo. Y para entender, ¿sí? Para entender la dimensión de lo que hace Jesús, quiero que aprendamos el día de hoy dos conceptos, ¿sí? En primer lugar, debemos entender que curar hace referencia a la acción fisiológica relativa a la enfermedad. En pocas palabras, ¿sí? Es buscar la manera, curar es buscar la manera en que se pueda quitar la enfermedad que padece alguien. Sanar, por su parte, es la acción liberadora de una persona que está mal, teniendo en cuenta que en muchos casos el malestar es debido a la enfermedad y todo lo que ella acarrea. Y cuando empezaba a aprender, porque he aprendido gracias a toparme con ese libro, ¿sí? El doctor decía que si bien hay personas que pueden ser curadas de su enfermedad, no son sanas en su totalidad, porque de pronto sienten el alivio en su cuerpo, pero no un alivio integral. Y me encantaba lo que él decía, que los médicos necesitan dejar de hacer las cosas aisladas, de querer buscar sanar el cuerpo y ya, sino decía, ¿cuánto soñaría yo? Porque en todas las instituciones médicas alrededor del mundo, decía él, se pudiera encontrar el médico con el psicólogo y con el pastor. Él diciendo que el pastor obviamente es el que me va a mostrar, ¿sí?, la parte espiritual. Y él decía, porque yo soy creyente, obviamente hablo del pastor. Y Jesús, mi amado, Jesús sabía que la mujer había sido curada. Claro, porque le había sido quitada la enfermedad que padecía, pero él sabía que no había sido sanada en su totalidad, porque 12 años había estado con un malestar, ¿sí? La mujer, luego de haber tocado el manto de Jesús, hizo algo que lo encontramos aquí en la palabra, y es que se hizo a un lado, fue y se desapareció en medio de la multitud, ¿sí? Y si bien ya era sana físicamente por haber tocado el manto del Señor, aún necesitaba que Jesús hiciera por completo la sanidad de su alma. Es decir, la obra no estaba completa, la obra de sanidad no estaba completa. Jesús lo sabía, me encanta que este doctor todo el tiempo habla del gran médico, y el gran médico es el Señor, y me encanta entender, y de verdad me gozo cuando siento que esa venda de pronto que tenía en mis ojos es quitada, y es que el Señor obra aquí como ese gran médico. El Señor sabe que salió poder de él, el Señor sabe que una mujer que llevaba 12 años, que estaba sola, que era catalogada como impura, había sido curada, en ese momento, pero él quería una sanidad total para ella. Quiero que volvamos a leer los versículos.
Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, ¿sí? El azote es ese malestar. Luego Jesús, conociendo el mismo poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ¿entonces la mujer qué? Temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En la actualidad, nosotros nos damos cuenta que hay 1000 tratamientos, que hay 1000 investigaciones, que hay 1000 terapias, que hay 1000 especialidades, ¿sí? Que buscan sanar nuestro cuerpo. Y no solo buscan sanar nuestro cuerpo, sino que nos preparan para que no nos enfermemos. Vivimos en un mundo que va enfocado a vernos sanos, ¿cierto? Vivimos en un mundo que se enfoca en un cuerpo en armonía. Pero no pasan de ahí, en un cuerpo, ¿sí? Se nos ha olvidado el corazón, se nos ha olvidado el alma. Estigmatizamos y señalamos al que sufre de depresión, al que sufre de esquizofrenia, al que sufre de ansiedad, ¿sí? El Señor no. Tal como en el caso de la mujer del flujo de sangre, vemos como en el versículo 33 y 34 el Señor está buscando la restauración verdadera. El Señor está buscando verdaderamente la sanidad de la mujer. Cuando Él dice, tu fe te salvó, versículo 34, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando Él le dice, tu fe te salvó, porque yo salvo al que se acerca a mí, ¿sí? Estoy inventando un diálogo ahí, ¿sí? Yo salvo al que se acerca a mí, pero el que se acerca a mí no solo se salva para la eternidad conmigo, sino que es sano y vive en plenitud. Y no quiero que usted sienta que su fe ha sido defraudada. El doctor del libro que estoy leyendo me impactaba porque él, por más de no sé cuántos años, ahorita se me olvida el dato, trabaja en el África con pacientes de VIH. Y él decía, muchos pacientes de manera milagrosa se curaron, porque es que no hay una cura que diga, esto vamos a hacer y esto cura el VIH. Y decía, pero muchos pacientes no eran curados, pero sí eran sanados. Y eso es lo que necesitamos hoy. De pronto, o sea, Pablo no fue curado de su aguijón en la carne, pero sabía la sanidad, la salvación que el Señor tenía preparado para él. Sabía vivir aún con eso que aquejaba a su carne, porque sabía en el Dios que había confiado, porque había comprendido el bástate en mi gracia. Y de verdad, o sea, yo le doy gracias a Dios porque he visto su mano sanadora en mi vida. Y sé que si Él lo desea, Él me va a sanar por completo. Mi coxis va a estar bien, mi pierna va a estar bien y los exámenes que me he practicado y que me tocará practicarme, que me han ordenado, van a salir bien. Y voy a decir, bueno, aquí una vez más el Señor pasó su mano de poder. Pero si no llegara a pasar eso, he podido comprender que el gran médico sigue siendo el gran médico y que el gran médico ha obrado en mi vida. Y que Él me dice, yo te salvé a ti, Camila, no solo para que vivas la eternidad, sino para que vivas en plenitud la vida que vives acá en la tierra, para que te bastes en mi gracia. Para terminar, quiero contarle una historia que cuenta el doctor. Permítame leerle.
Hace unos años llegó a nuestro hospital un muchacho llamado John, quien estaba muy enfermo de tuberculosis. Con escasos 18 años, había estado enfermo durante 6 meses antes de buscar ayuda. Hospitalizamos a John y lo pusimos bajo tratamiento estándar de 3 antibióticos. Luego de un mes de tratamientos vimos que John no mejoraba, aún más empeoraba. Asumimos que los bacilos de su tuberculosis eran resistentes a los antibióticos y cambiamos su tratamiento por otras medicinas, pero tampoco dieron resultado. Pronto se hizo evidente que John estaba muriendo y no entendíamos por qué no reaccionaba positivamente. Cierto día, un estudiante de enfermería descubrió la razón por la que John continuaba enfermo. Nos dijo que había sido maldecido. Nos interesamos en su historia. Cuando John comenzó a asistir al colegio, sus padres no tenían dinero para pagar sus estudios. Entonces pidieron dinero prestado a un tío suyo. Unos meses más tarde, el tío les exigió el reembolso, pero la pobreza que alienaba a los padres de John no les permitió devolverlo. El tío de John enfureció y maldijo a John. Les dijo a sus padres que su hijo había malgastado el dinero y que caería enfermo. A pesar de lo que hicieran los médicos por salvarlo, morirá. Y eso era lo que estaba padeciendo John. En nuestro contexto, las maldiciones pues nos suenan un poco raro. Pero en el de John, un joven africano, las maldiciones cobran algo trascendental. En nuestro contexto no pesa una maldición. En nuestro contexto pesa el examen que salió positivo. En nuestro contexto pesa el dictamen del médico. En nuestro contexto pesa la soledad, el estrés, la depresión. Y todos esos factores aumentan nuestro padecimiento. La maldición en el contexto de John aumentaba el padecimiento al punto que ya estaba casi que con un pie en la tumba. Con el ejemplo de John y con el ejemplo nuestro o de muchas personas a nuestro alrededor, nos damos cuenta que una enfermedad no solo la siente el cuerpo, sino que también la siente el espíritu y el alma. Podemos sufrir por eso, por ese dictamen que le acabo de decir, por ese papeleo que tenemos en una carpeta. Pero ¿sabe también por qué sufrimos? Por la falta de misericordia del hermano, que no siente empatía, que con sus palabras apocan nuestra fe, nuestro espíritu y nos hacen sentir en una posición de juicio. El Señor ya pagó por nuestro dolor, por nuestro sufrimiento, por nuestras aflicciones. Él comprende lo que usted y yo padecemos. En el caso de John, una mujer que trabajaba ya en el hospital en el que trabajó el doctor, le dijo: John, ¿qué crees tú que es más fuerte? ¿Tu tío o Dios, el gran médico? Y él le dijo: Dios. Y le dijo: entonces créelo. Y cuando John empezó a comprender esa realidad en su vida, empezó a mejorar, los antibióticos empezaron a hacer efecto, todo eso. Y ¡pum!, desapareció la tuberculosis. Pero John no estaba bien. Todos se daban cuenta que había algo todavía en John, había algo todavía en John, había algo todavía en John. Y si bien ya no creía en las palabras de maldición de su tío y creía en las palabras de sanidad que tenía Dios para su vida, aún no había perdonado y se veía mal. Y le dijo, una de esas mujeres le dijo: John, para tu sanidad es importante perdonar. Y fue duro, y él decía: pero es que me maldijo. Ya no creía en la maldición, pero creía en el hecho que había hecho, valga la redundancia, este hombre. Pero cuando pudo decir: esto ya no tiene efecto en mi vida, pudo perdonar. Y en ese momento ya no solo era curado, sino verdaderamente ya era un hombre sano. Sano, porque verdaderamente se comportaba como salvo, como el rescatado por Dios. Vuelvo y le repito, el Señor ya pagó por su dolor y por mi dolor.
Pagó por nuestro sufrimiento y por nuestras aflicciones. Él comprende lo que padecemos en todo nuestro ser. ¿Qué tal si me acompaña para terminar a Isaías 53? Isaías 53, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Y yo quiero leerlo en Nueva Traducción Viviente. Y quiero que le presten mucha atención, porque nunca había visto este pasaje antes así. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. El Señor comprende nuestro dolor. Por algo fue llamado varón de dolores. Dejemos de ser tan duros, hermanos. Compadezcámonos los unos de los otros. Tenemos un Dios todopoderoso. En estos días aprendí que Dios calmó la tormenta porque Él está por encima de la tormenta. Que Él levantó a Lázaro de la muerte porque Él es más poderoso de la muerte, que Él sanó a los leprosos porque Él es más poderoso que la lepra y que cualquier enfermedad. Mis amados, es hora de creer en aquel que está por encima de todo. Pero tal vez no haya mejoría en la enfermedad, pero Él se encargará de la plenitud de nuestra vida. Señor, agradecemos porque hemos sido tocados con tu mano. Padre, yo te doy gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo, porque has permitido, Señor, bendito de la gloria, que en tu nombre, Señor, recibamos, Padre amado, aquello que necesitamos. Jesús, gracias porque, Señor, has sido, Padre amado, un Dios que cumple lo que promete. Gracias, Padre, porque tu amor, Señor, te llevó, Señor, a tomar el lugar en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, Señor, en ti, Señor, el peso de nuestro pecado fue llevado, porque tú tomaste, Señor, el lugar que nosotros debíamos haber ocupado. Gracias, Padre amado, porque realmente eres un Dios maravilloso, un Dios que, o sea, no omites nada, Señor, porque nos ves, Señor, todo. Tú ves nuestras emociones, tú ves nuestro espíritu, Jesús. Tú ves, Padre amado, bendito de la gloria, en nuestro cuerpo. Como lo dice Hebreo, Señor, tenemos un Dios, Señor, que se compadece, un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque padeció en cuerpo propio, Señor, absolutamente todo, Jesús. Gracias, Señor, porque nuestras debilidades fueron las que cargaste, porque nuestros dolores fueron los que te agobiaron a ti, Señor, porque, Padre, tú fuiste traspasado, Señor, por nuestras rebeliones, Señor. Gracias, Señor, porque el castigo tú lo recibiste, Señor, porque eres un Dios tan bueno, Jesús, que ha hecho, Padre amado, que sus hijos, sus amados, su creación, Señor, podamos, Padre amado, vivir, Señor, Padre amado, tranquilos, porque tenemos una esperanza ya en el cielo, Jesús. Pero también, Señor, te doy gracias porque permites, Dios poderoso, permites, Padre amado, que a pesar del dolor, de la enfermedad, de la imperfección de este mundo, Señor, podamos vivir con alegría, con gozo. Padre, es que no me imagino, Señor, al apóstol Pablo amargado, Señor, o dejando de vivir una vida hermosa con planes y propósitos tuyos, Señor, por ese aguijón en la carne, Jesús.
Yo te pido que fortalezcas las rodillas que están cansadas, que fortalezcas los huesos que están agobiados, que permitas que las personas que tienen desórdenes en sus cuerpos, Señor, de insulina, de azúcar baja, Señor, de colesterol, de triglicéridos, Señor, que tú los sanes, Señor. Pero Padre, si no es tu decisión sanarnos, Señor, que podamos entender tu voluntad. Pero tú eres un Dios que va más allá, Señor, de lo que necesitamos, más allá de nuestra petición, va más allá de nuestros pensamientos, Señor, y en eso descansamos, Jesús. Hoy descansamos en el Dios, Padre amado, que no se duerme, en el Dios que tiene pensamientos más altos que los nuestros, en el Dios, Padre amado, que cumple su palabra, que cumple lo que promete, que está atento al clamor de sus hijos, Jesús. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor. Yo te pido que toda afección de la columna, Señor, toda afección en los riñones, Señor, en los huesos, en las articulaciones, tú seas aliviándolas, tú seas sanándolas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que vengas con tu mano poderosa y sobrenatural, Señor. Padre, nosotros sabemos que si solo tocáramos tu manto, Señor, seremos sanos. Pero hoy no solo queremos tocar tu manto, hoy queremos habitar en tu presencia, hoy queremos de nuestro lado al gran médico Jesús. Hoy queremos que tú vengas y nos digas, Señor, tu fe te ha salvado, tu fe no solo te sanó, Señor, sino que tú nos digas, tu fe también se salvó, Jesús. Gracias por cada hermano que nos escucha. Gracias, Padre amado, porque sabemos, Señor, que tu sanidad, Señor, es un regalo más para nuestras vidas, Jesús. Te entregamos todo nuestro ser y todo, Padre amado, todo descansamos, Señor, todo lo descansamos en ti, Jesús. Eres bueno, mi Jesús, y eres maravilloso, Señor. En tu santo nombre, amén y amén. Iglesia, le doy muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y espero que tenga un resto de semana bendecido y un resto de semana meditando en que de nuestro lado está el gran médico. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo.